Somos 18, la tercera clase. A ver, hay un PPT, datos de información, separata 2. Separata 2. Todo el material está en el Uni virtual. Ya, estoy compartiendo la separata 2 en estos momentos. Vamos a empezar. Ya, ahora sí. Voy a agrandar un poquito más. Ya. ¿Me confirma si están viendo la separata 2? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, el día miércoles, la semana pasada, terminamos con la separata de hardware, ¿no? Ahora vamos a entrar al concepto de datos e información. Ya. Vamos a describir cada uno de ellos, de los conceptos de datos e información. Es una parte muy importante. El concepto de entidad, sucesos, que vamos a ver. ¿Qué cosa es una entidad y sucesos? Estos dos. Son categorías de las cuales nosotros podemos necesitar información. Categorías de cosas que se necesita información, las entidades y sucesos. Una entidad es una persona, lugar o cosa. Una entidad. Por eso a veces las instituciones le llaman entidades, ¿no? El lenguaje propio común que tenemos nosotros. Los sucesos es acontecimiento, algo que acontece en un momento determinado. ¿A quiénes? A las entidades. Es el suceso. Los datos son hechos que describen sucesos y entidades. O sea, todos los datos que nosotros vamos a emplear aquí como teoría de datos son hechos. En realidad, se produce ya es realización, ¿no? Es un hecho que describe sucesos y las entidades. Por eso que esto va justamente en cadena estos conceptos. Esta palabra hechos es lo que emplea bastante la inteligencia de negocios, como debe de decir datos. Hablan de hechos, hechos, hechos. Es un lenguaje propio. Los datos describen más de un hecho, ¿no? Más general. Un dato elemental es data item. Item en nuestro lenguaje técnico es elemento, ¿no? Un dato elemental, elemento de datos. Es un hecho simple también, ¿no? Es un hecho simple. Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos como las letras, alfabetos, números, movimientos de los labios, puntos y rayas, en el que vamos a ver el ejemplo del telégrafo antiguo, señales con la mano, como está acá, y dibujos. La manera de comunicarse con los datos son escritos, como está acá en la separata, son datos, símbolos, letras, números. Cuando hablamos, movimiento de los labios, también son datos. Hay personas que saben leer los labios, ¿no? ¿Se dan cuenta? El movimiento de los labios sin tener sonido. Hay personas que leen los labios. Sobre todo, porque a ver, en los juegos deportivos, en el fútbol, los jugadores se tapan la boca cuando están hablando entre jugadores, con la mano. Porque ya han habido sucesos cuando han hablado en el campo y no se les escucha, pero con el movimiento de los labios hay expertos que saben qué palabra está diciendo. Entonces, esto también es una manera de transmitir los datos. Puntos y rayas en el telégrafo antiguo, señales con la mano, como está acá. Bueno, si alguien de ustedes ha sido Boy Scout, los Boy Scouts,
acá están sus dibujos, las letras de las banderas también han sido llevadas ya como señales de banderas a nivel general, en las Fuerzas Armadas, en la Marina, cuando no existe la comunicación, ¿no? Cuando el requisito es que haya visual, ¿no? Esto pueden estar a una distancia de las personas, pueden estar 200 metros, así se puede visualizar con las señales qué es lo que está haciendo, ¿no? Así en la Marina es así, ¿no? En la Marina cuando se rompe la comunicación, no quiere que el enemigo se entere, se hacen señales con banderas, ¿no? Pero antiguamente así hacían, porque después ahora sí modernamente hay equipos como faros reflectantes que titilean, se llama, ¿no? Que hacen estas letras, ¿no? Hacen el significado actualmente. Lo mismo que los aviones. Este es el alfabeto Morse de puntos y rayas que indica acá. Acá dice puntos y rayas. Esto lo inventó Morse, justo, el telégrafo, en el año 1844. Más de siglo y medio, ¿no? Ya va a ser casi 2 siglos, el invento del telégrafo. Es un aparato que se unía ya con la electricidad, con la corriente, perdón, se activaba, y con eso se apretaba acá. La letra A era un pulso rápido y un pulso poco largo. ¿Qué significa? Apretar esto rápido es un punto, y apretar y dejar un momento es una raya. Y así se transmitía, ¿no? La línea de transmisión transmitía, en esa época la transmisión alámbrica que existía, analógica, ¿no? Ya sabía, y el receptor recibía la señal de puntos y rayas, con sonidos, ¿no? Recibían un corto y uno largo, uno corto y uno largo, y así la letra se componía de mensaje, ¿no? Cuenta la historia que Morse se inspiró esto de una manera cuando estuvo en una convención y no había la manera de comunicarse con otras personas, ¿no? A veces nosotros vamos a ver unos seminarios y no podemos hablar porque podemos molestar al que está hablando, ¿no? Al que está en un seminario está hablando, ¿no? Entonces, para no interrumpirlo, ¿cómo nos comunicamos con otra persona, ¿no? Él se ideó así el inventor Morse, y esto duró bastante tiempo, ¿eh? Muchos años duró, ya que quedó en desuso, ¿no? Pero fue un invento de las primeras comunicaciones que hubo. Hasta hoy se usa, profesor. Mire, sí, ¿eh? Hasta El ahora. ejército. Exacto, muy bien. Sí. Llega a usarse también. Sí, muy bien, ¿eh? Justamente en las guerras se utiliza esto, ¿no? Para el arte de las guerras, ¿no? En el ejército, en las Fuerzas Armadas se utiliza. Saben, ¿no? Llevan un curso de capacitación de cómo hacerlo el telégrafo, ¿no? Muy bien, ¿eh? Si ustedes tienen una cercanía y sabe, muy bien, le felicito. Información. Es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades. Entonces, una información ya, los datos que describen los sucesos de entidades que hemos definido anteriormente, ¿no? Suceso es algo que acontece a las entidades. Entidades es cualquier cosa, lugar o cosa. Y suceso es lo que acontece a las entidades. Entonces, lo que describe a esos dos es la información. Esta es una definición tradicional de procesamiento de datos. Registro. Es una colección de elementos afines que comparten un contexto común acerca de una entidad o suceso particular. Eso también ya lo han aprendido en el curso anterior, ¿no? El prerequisito. Llevaron los primeros ciclos, ¿no? Los registros, archivos llevaron ahí. Entonces, un conjunto de elementos afines que comparten un contexto común. ¿Qué significa un contexto común? Acerca de una entidad o suceso particular. Algo que es apropiado solamente para un asunto. Es un contexto común. Por ejemplo, para describir datos del estudiante, ¿no? Código, apellido, nombre, especialidad. Puede haber otro dato adicional, qué ciclo relativo está, cuál es su promedio ponderado. Eso es un registro, ¿no? Solamente los datos ahí que maneja el ORCE, ¿no? Aparte del ORCE maneja de datos del estudiante, datos que han llenado de lugar donde vive, su número de documento, otros datos adicionales, ¿no? Que el ORCE pasa siempre en su página para llenar, pero eso no sale siempre en los registros académicos, ¿no? Entonces, eso significa un contexto común.
Contexto es acerca de una entidad o suceso particular. Por ejemplo, para registrar las notas se necesita código del estudiante, nombre del estudiante, apellidos del estudiante, especialidad, dato del ciclo relativo, el promedio ponderado. Eso es para registrar notas, ¿no? Es un registro especial. Los registros de procesamiento de datos contienen solo aquellos elementos de datos que son pertinentes para el proceso que se pretende. Ya me adelanté, ¿ve? Esto es lo que dice acá, es lo que justamente de toda la información que puede haber de un estudiante en la universidad, solamente para el proceso que se pretende, que son las notas, solamente las notas, código del estudiante, especialidad, nombre, apellidos y su promedio o su nota respectiva del curso, ¿no? Un proceso que se pretende. El archivo es un conjunto de registros, una colección simple de información de registros, de un mismo contexto y agrupados, ¿no? También del mismo contexto significa que son fijos los registros, ¿no? Esa es la forma inmediata que pueden tener los archivos, la definición. Y la base de datos es un conjunto de archivos. Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para guardar registros, cuya finalidad general es guardar la información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar la información con base de pedidos, de peticiones. Eso lo vamos a ver en el SQL, lo que significa una petición. La base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada, ¿no? Entonces ya existe una creación de una base de datos persistentes en los sistemas que tienen las empresas, ¿no? Hay varias definiciones de base de datos, porque el término base de datos es muy amplio. Es un conjunto de archivos relacionados también, ese es para la base de datos relacionales. Ahí está. Base de datos relacional es un conjunto de archivos relacionados que comparten una general relación de contexto. Esos archivos, cada uno tiene un contexto común. Lo que es debido a que las entidades o acontecimientos descritos son comunes a todos los archivos en cuestión. Hay una relación entre los archivos. En el SQL lo vamos a llamar tablas. El término de base de datos es amplio, tiene distintas interpretaciones. Una base de datos es autodescriptiva. Además, los datos fuente del usuario contienen también una descripción de su propia estructura conocida como diccionario de datos o directorio de datos o metadatos. Miren, este metadatos, directorio de datos o diccionario de datos es justamente lo que va en los software. Por ejemplo, en el Excel, hablemos de una tabla, una base de datos simple, el Excel. Esos nombres de columnas que le ponemos al Excel, nombre de filas, ese es un diccionario. Va a ir un diccionario de datos. Esos datos son metadatos. Directorio va a ir en el directorio de datos, son metadatos. En el SQL Server también lo vamos a ver más amplio eso. Incluye tabla de índices también, que se usa para representar las relaciones entre los datos, y los índices se utilizan para mejorar el desempeño de las aplicaciones de la base de datos. Internamente ya los software de manejadores de base de datos incluyen su manejo de índices automáticos ya. Nosotros no nos preocupamos ya. No nos preocupamos de los índices. Ya por naturaleza ya los índices trabajan. Simplemente cuando queramos hacer programación con índices, ahí sí tenemos que darnos cuenta bien de la especificación del índice. Igual como el problema de los arreglos, ¿no? Que se trabajan con los índices, igual. La base de datos contiene a veces información de las aplicaciones que utiliza. La estructura de la forma de entrada de datos de un reporte de la base de datos. Todo esto es concepto de base de datos. La base de datos contiene a veces información de las aplicaciones que la utilizan. También, todas las aplicaciones también contienen información, la base de datos. La estructura de las formas de datos o de un reporte es parte de la base de datos también. La estructura, como les hablé, ¿no? En el Excel puse el nombre de columnas, nombre de filas también. Para un reporte también es parte de la base de datos. La última categoría de datos la denominamos metadatos de aplicación. Son varias categorías en la base de datos. Es una teoría muy amplia en el concepto para definir base de datos nada más. Para definir base de datos es muy amplio, muy complejo. Pero lo vemos simple aquí.
¿Cómo es un gráfico de la jerarquía de la organización de los datos? Primero van los bits como datos, los unos y ceros. Después van los bytes. Los bytes es un conjunto de bits. 8 bits es un byte, ¿no? Después van los campos. Los campos son varios bytes. Después van los registros, que son varios campos. Los archivos, que son varios registros. Y la base de datos, que son varios archivos. Quiere decir que en un nivel se compone del nivel anterior de varios. Una base de datos se compone de varios archivos. Un archivo se compone de varios registros. Un registro se compone de varios campos. Un campo se compone de varios bytes. Y un byte se compone de 8 bits. Cada capa está conformada por varios elementos del anterior. Y acá vamos con las definiciones clásicas que existen, ¿no? En la teoría de base de datos. Mientras el bit es la unidad básica de almacenamiento primario o secundario, ¿qué significa almacenamiento primario y secundario? El almacenamiento primario es que está en memoria principal, primaria, y secundario que está ya grabado en el disco. Esos son cuando se habla de primario y secundario. Primario, en la memoria, en ese momento que está trabajando en la computadora, y secundario cuando ya está almacenado, ya está grabado. Entonces, el bit es la unidad básica. El carácter es la unidad básica de percepción humana. Carácter es una letra, un símbolo. Es la unidad básica de la percepción humana. Cuando emitimos un comando en una computadora, cada carácter se codifica automáticamente en su configuración de bits. Eso lo explicamos en la clase pasada. Apretamos una tecla en el teclado, redundando la palabra teclado, y basta que apretamos una tecla, ya existe una configuración de bits para cada tecla, para cada letra que nosotros queremos, o número o símbolo especial, una configuración de 8 bits, la cual al revés, internamente, la computadora ya trabaja con el alfabeto de unos y ceros. El alfabeto, perdón, lo trabajamos nosotros en el teclado. Y internamente existe para cada uno de ellos una conversión de unos y ceros que trabaja la computadora bien apropiadamente adentro. Y luego lo decodifica al revés para la salida. Para la salida en el monitor, en la pantalla, ya lo vuelve de unos y ceros a letras. Lo convierte. Lo mismo lo hace en la impresora. Estando los datos de bits dentro de la memoria principal, para la salida de impresora ya sale decodificado, se llama. Decodificado es convertirlo al lenguaje de nosotros, que estamos viendo en estos momentos. Letras que estamos viendo. De modo que nosotros podemos leer y entenderlo. Cada carácter es lo mismo que un byte. Byte es lo mismo que carácter. Cada letra es un byte o un carácter. Cada número es un byte o un carácter, ¿no? Byte. Los símbolos especiales, todo es un byte. El campo es el nivel más bajo del que podemos sacar algún significado de datos. Por ejemplo, un solo carácter como la letra A tiene mucho significado fuera de un contexto, ¿no? Una sola letra A. Pero cuando se combinan los caracteres para formar un nombre de Juan, la letra A en minúscula, ya forma una unidad lógica. Este es un campo ya, para un campo llamado varias letras. Ya forman una unidad lógica. Un registro es la descripción de un evento. Por ejemplo, una venta, se realiza una transacción, compra-venta, ahí es un registro. Una reservación de hotel, cuando uno va a hacer la reservación por internet, también es un registro, esos datos, ¿no? La persona que quiere, la fecha y también el pago que se compromete, ¿no? O un elemento, por ejemplo, un cliente, una pieza de un mecanismo, todo eso son justamente, son datos que podemos nosotros ponerlos en un registro. Los campos relacionados que se refieren a este evento o a un elemento se agrupan lógicamente y forman un registro de varios campos. Un archivo es una colección de varios registros relacionados, o sea, el mismo contexto, ¿no? El archivo de empleados contiene un registro por cada empleado en una organización. Un archivo de inventario contiene un registro por cada elemento de inventario en un almacén. Otro de cuentas por cobrar contiene un registro por cada cliente. Cuentas por cobrar, que siempre las finanzas, las empresas trabajan con cuentas, ¿no?
Los archivos pueden ordenarse, combinarse y procesarse por los campos claves. Los campos claves se eligen un campo del registro del cual va a ser, como su nombre indica, el clave, el que lo va a identificar con el resto de los campos. Por ejemplo, los campos claves en la información del estudiante es el código. Es el campo clave porque es único. No hay códigos repetidos. Por eso existe un código, año de ingreso, posición de ingreso, modalidad y la letra, ¿no? Entonces, eso no se repite para otra persona, es único. Pueden haber casos de estudiantes en toda la universidad y en toda la historia de los archivos de la UNI que se repiten en nombres y apellidos completos, ¿no? Que se repiten los apellidos comunes, los apellidos que existen, los nombres comunes. Pueden haber estudiantes y son diferentes personas, ¿no? Eso ocurre en el RENIEC, ¿no? Cuando salen los homónimos, ¿no? Las personas que tienen igual nombre, pero tienen diferente número de DNI. Y ahí vienen justamente los problemas que existen con las leyes cuando una persona comete un delito y tiene varios nombres iguales que otra persona, ¿no? Y ahí viene el certificado que tiene que sacar la persona que no es la persona, ¿no? Que están buscando la policía, por ejemplo, ¿no? Digamos, damos un ejemplo así, ¿no? Onominia. La base de datos es la fuente de datos integradas en un sistema de información. O sea, una fuente de datos integradas, otro concepto, miren. En esencia, la base de datos es una colección de archivos, básicamente. Donde hay archivos, un grupo de archivos es una base de datos, que de algún modo se relaciona entre sí en forma lógica. Se van a relacionar estos archivos lógicamente. Esto es, un archivo puede contener vínculos lógicos que identifican a uno o más archivos que contienen información relacionada. Existen los vínculos lógicos para identificar. Por ejemplo, cuando es la matrícula, el archivo de los datos del estudiante se va a relacionar, va a ser un vínculo con las vacantes, con el archivo de los cursos sección disponibles con la vacante. Se hace un vínculo cuando se selecciona en una ventana, ¿no? Y hay dos archivos diferentes y se forma un archivo nuevo de matrícula con los datos de dos archivos, ¿no? El dato del nombre de estudiante, su código, y del otro archivo, el nombre del curso con la sección. Se forma un registro de matrícula. Y así, esos datos conforman una base de datos, tablas diferentes, que se van a vincular. Eso es lo que nos dice. Va a haber vínculos lógicos. Los conceptos de objetos y metodología orientada a objetos. Hoy en día se rompió el esquema de los datos con la aparición de la teoría orientada a objetos. La teoría orientada a objetos tiene una vigencia de más de 30 años, 1990. Ahí empezó la teoría orientada a objetos. Antes de 1990, desde que aparecieron las computadoras comerciales de 1950, 40 años, ahí, estuvieron con la teoría que hemos visto todo esto. Esta es la teoría general de procesamiento de datos. Toda esta teoría, ¿no? Pero esto ya rompe un poco el esquema, la teoría nueva de orientada a objetos. Porque también es otra manera de enfocar los datos con objetos. Mire, tiene casi la misma definición que entidad, ¿no? Es cualquier cosa. La entidad también es cosa, lugar, persona, ¿no? Acá, objeto es cualquier cosa, real o abstracta, acerca del cual almacenamos datos y los métodos que van a controlar también dichos datos en el objeto. Entonces, si ustedes ya han tenido experiencia en el lenguaje C, si han programado en lenguaje C, ahí hay una manera ya de trabajar con objetos, ya, una forma de trabajar con los objetos. Un tipo de objeto es una categoría de objeto. Un objeto es una instancia de un tipo de objeto. ¿Qué significa la palabra instancia? Ya es un valor. Cuando está instanciado, se llama así, es un valor de un tipo de objeto. Hay un tipo de objeto ya definido y un objeto también es un conjunto de los datos para ese tipo de objeto. Es un valor ya, una instancia.
La tecnología orientada a objetos está conformada por todos estos conceptos. Los objetos y clases. Las clases es una agrupación de varios objetos. Esa es la teoría orientada a objetos y la programación orientada a objetos. Los métodos que tienen los objetos. El polimorfismo es una palabra que nosotros lo podemos entender rápidamente por poli, que es muchos. Y morfismo, formas, muchas formas. Esto es característica de los objetos. El polimorfismo en el lenguaje C se podía haber visto el polimorfismo cuando se hacían llamados a subprogramas, ¿no? Y en la forma real de ahora en la programación web, polimorfismo lo vemos a menudo cuando nosotros invocamos varias pestañas para que aparezcan nuevas ventanas y todas están a la vez en la memoria, ¿no? Abrimos muchas ventanas, nosotros abrimos varias páginas en el internet y nos carga, ese es polimorfismo. Varias formas de tener, ¿no? Esa es característica de los objetos. Por eso que la programación orientada a objetos es la programación web. La programación en páginas web es programación orientada a objetos. La herencia. La herencia es para no duplicar los códigos, significa los programas. Codificación son los programas, hacer las líneas de programación que uno hace. Para no duplicar, hay herencia. Por ejemplo, hay ventanas familiares que tienen, cuando se hacen diseños de aplicaciones web, ventanas que tienen el mismo parecido, ¿no? Van cambiando, pero tienen el mismo fondo, o tienen la misma cabecera, etc. Entonces van a heredar, para no repetir en el mismo programa la codificación de la cabecera, de ciertos colores. Entonces se hereda. Se llama la herencia, es una propiedad de los objetos, la herencia. El encapsulamiento empezó con la teoría orientada a objetos. Los objetos son encapsulados en el sentido que con el lenguaje tradicional, con la programación tradicional, es el lenguaje C normal, estamos hablando del lenguaje, los lenguajes de tercera generación, el COBOL, que todavía se utiliza en los bancos, el lenguaje COBOL, se podía en memoria saber, un experto, capturar las variables que está empleando, porque se quedan ahí los registros en temporales. En esta programación orientada a objetos también se crean los archivos temporales, ¿no? También se crea, hay un espacio de archivos temporales. Pero en los lenguajes tradicionales anteriores también se podía, como se dice, por fuera modificar una variable, no invocando el compilador. Se podía con el sistema operativo, antes se hacía eso, pero ahora no, con el objeto se encapsulan y no se puede tocar. Una variable no se puede cambiar, un objeto no se puede cambiar. Esa es la propiedad del encapsulamiento. Los ejemplos de objetos los vemos a menudo en todos lados. Lo vemos. Lo que es una factura, es un objeto. Un papel, ¿no? Que indica ahí datos de factura. Una organización es un objeto. Una organización, todo. Una empresa es un objeto. Una figura es un objeto. Una pantalla. En estos momentos, todo esto es un objeto. Un mecanismo de un dispositivo de robótica, la robótica tiene dispositivos complejos, pero solamente un mecanismo es un objeto. Todo un plano de ingeniería que hacen los diseñadores, los ingenieros civiles, los arquitectos. Un plano de ingeniería es un objeto. Un componente de un plano de ingeniería, ya que los planos son complejos, primer piso, segundo piso, tercer piso, etc. Un componente nomás es un objeto. Cualquier foto es un objeto. Un avión o un vehículo es un objeto. Un ícono, empleamos muchos íconos nosotros en la teoría orientada a objetos, los íconos. Son ejemplos de objetos, y hay N ejemplos. Un proceso para llenar un pedido es un objeto, hacer un proceso, algo que está descrito en un manual. Entonces, es un objeto también. La teoría orientada a objetos se simboliza como orientación a objetos, ¿ya? Una de las diferencias principales entre las metodologías tradicionales y las metodologías orientadas a objetos es que los procedimientos tradicionales estaban limitados al desarrollo de sistemas convencionales para el procesamiento de datos, como ya les hablé. Les hablé del COBOL,
Les hablé del lenguaje C sin objetos. El lenguaje C natural, sin objetos, pero después el C++ ya aparece con objetos. Entonces, eso viene en el desarrollo de sistemas convencionales, que no emplean objetos. Y los orientados a objetos sí, entonces, no son limitados, son más complejos. Por otra parte, la metodología orientada a objetos se utiliza para desarrollar cualquier tipo de sistema, se instrumente o no el sistema con tecnología orientada a objetos. Nosotros podemos hacer desarrollos ahí con la teoría orientada a objetos. De manera conceptual, la orientación a objetos se ha llegado a interpretar de la forma más general. La interpretación orientada a objetos tiene una definición general, digamos así. La orientación a objeto es una forma de organizar nuestros pensamientos en relación con nuestro mundo que tenemos, un mundo real, ¿no? Una manera de organizar nuestros pensamientos. Esta organización se basa en los tipos de cosas, objetos, que son las cosas, objetos, dentro de nuestro mundo. Igualmente podemos definir los atributos de estos tipos de objetos. ¿Qué cosas son atributos? Todo lo que compone, todos los datos que componen un objeto. Por ejemplo, para un objeto, datos de matrícula, los atributos códigos, es atributo. Nombre, apellido de estudiante es atributo. Especialidad es atributo. También visto como objetos, ¿no? Se dan cuenta que de la teoría anterior lo podemos nosotros adaptar como orientado a objeto. Todas las teorías de procesamiento de datos. Las operaciones que se llevan a cabo sobre estos tipos de objetos también. Las reglas que se basan en ellos, el aprendizaje de las mismas en computadoras, se pueden emplear la orientación a objeto como procedimiento para organizar e interconectar muchas tecnologías de software diferentes. ¿Ya? Entonces, la orientación a objeto es un concepto general, amplio, muy amplio. ¿Ya? Y acá ya nos apartamos y nos vamos ahora sí a entrar a la teoría de los discos. Disposición física de los registros de datos en medio de acceso directo. Así se llamó al inicio medio de acceso directo para los discos magnéticos. Los registros de datos se pueden colocar en cualquier sitio donde hay un espacio vacío en un medio de acceso directo, como el disco. Los registros de datos se pueden colocar secuencialmente. Los registros de datos. Vamos a verlo eso con gráficos. Las estructuras de acceso directo, las secuenciales y la recuperación. Ya, entonces acá hacemos un paréntesis para entrar mejor a los gráficos, que nos vamos a entender y regresamos a la separata, ¿ya? Porque es la mejor manera, porque si me voy escribiendo la separata, vamos a ver acá, voy a cargar datos e información. Vamos a cargar datos e información. Esta teoría es muy importante porque es la base para el curso de base de datos. Redundando la palabra base, es fundamental. Porque si de frente no vamos a describir la base de datos, podemos aprender mecánicamente. Pero todo existe unas reglas de semántica, llamadas así, como un arte, ¿no? ¿Qué cosa es una semántica? Escribir bien, ¿no? Esa palabra semántica, utilizada en el lenguaje, en el curso del lenguaje, es escribir elegantemente, bien, sin problemas, sin errores, sin horrores. Esa es semántica. Ahí está. Muy bien, ahí está, ya me salió el mensaje que están viendo. Vamos a ver, agotar esta transparencia que nos aclara lo que está describiendo la separata. Datos e información. Datos es una unidad de información. El hecho en procesamiento de datos es conocido como dato elemental o
dato o campo, data item o campo. ¿Ah? Clic derecho, opciones puntero, puntero láser, en PPT. Unidad de información es el dato. El hecho del procesamiento de datos es conocido como dato elemental o campo. Un dato agrupado se puede subdividir, un dato agrupado. Un dato agrupado, por ejemplo, una fecha, 8 de junio de 2020, este se puede dividir en día 8, en el mes junio y en el año 2020. Se puede subdividir. En cambio, el dato elemental ya no se puede subdividir. Ejemplo, el mes de junio ya no lo podemos subdividir, el 8 tampoco, el 2020 tampoco. Quiere decir que un dato agrupado está compuesto de varios datos elementales. Es el dato agrupado. Las fechas son los datos agrupados. Otro ejemplo de datos agrupados, nombres, apellidos completos, ¿no? Apellido paterno, materno, primer nombre, segundo nombre. Hasta hay personas que tienen tercer nombre. Es un dato agrupado, ¿no? Hoy en día el concepto de dato forma parte de la definición de objeto, como le dije. Tradicionalmente existe el concepto de dato, pero la teoría de orientado a objetos ya lo generaliza. Vamos a ver. Datos versus información según el Oracle. Datos. Hechos recopilados sobre un tema o elemento. Ejemplo, notas de un examen. Ejemplo de datos. Hechos recopilados. Nosotros guardamos, los profesores, la nota de los exámenes, ¿no? Sobre un tema o elemento. Información. Datos versus información según Oracle. Esta transparencia es de Oracle. ¿Ah? Información es resultado de la combinación y comparación y realización de cálculos de los datos. Ejemplo, porcentaje de aprobado del examen. Entonces, Oracle tiene su particularidad justamente de tratar su teoría propia, el Oracle. ¿No? Dice, estos son los datos puntuales que hay, los datos, los hechos recopilados que son las notas. Y la información ya es un tratamiento, una combinación, comparación y realización de cálculos de los datos. Porcentaje de aprobado de un examen, lo tenemos de la nota de todos los estudiantes, el número de aprobados, entre el número de estudiantes el porcentaje de aprobados. Y es una información. Para distinguir lo que es dato de información, así lo define Oracle. Ya. Esto dimos nosotros también en la separata, ¿no? La jerarquía de la organización de los datos. Los bits van en la punta, es el 0 o el 1. Ya. A ver, Christopher Sánchez pregunta. Sí, profesor, ahorita que está hablando del Oracle, estoy viendo más o menos que está relacionado a tipo como un lenguaje de programación con el SAP. Tenía entendido que inicialmente el SAP usaba el lenguaje de programación del Oracle, pero ahora ya no. ¿Más o menos me puede explicar eso? Si está con el tema o no de repente. Perdón, ¿me dijiste el SAP? Sí, SAP, SAP. Ya, se utiliza el ABAC, un lenguaje. Claro, creo que en estos últimos años han creado su propio lenguaje para no depender del Oracle, creo, ¿no? No. Nunca han dependido del Oracle, ¿ah? Nunca han dependido, han tenido su propio lenguaje. Justamente vamos a hablar de eso en un instante, ¿ya? Vamos a hablar. Ok, disculpe. No te preocupes. Ya, gracias. Tienen diferencias. Jerarquía de organización de datos. Los bits, el bit es 0 y 1. En cambio, bytes, por ejemplo, es una letra, un carácter, la M. Campos, varios caracteres, varios bytes. El byte para M, para la A, para la Y, para la O. Mayo, es un campo. Registros, varios campos. Por ejemplo, un número, una descripción, una fecha donde interviene el campo mayo, por ejemplo, la fecha de mayo, y un precio, un costo ahí, registro. Archivos, varios registros. Base de datos, varios archivos. ¿No? Ya, correcto. Vamos a tener la respuesta, perdón, vamos a darle respuesta a Cárdenas en unos instantes, ¿ya? Sobre la instalación del SQL Server. ¿Ya? Y base de datos,
varios archivos. Y así se van formando, ¿no? Se van formando así hacia abajo. Varios tienen de abajo, tienen varios de arriba. Así, se van formando. Ya. Para instalar el SQL Server, sí, en YouTube hay varios tutoriales. ¿Ya? Hay varios tutoriales en YouTube para instalar el SQL Server. Lo más apropiado, es bien complejo, porque hay varias cosas que hay que omitir, porque si no se hace muy, muy pesado el SQL Server en la computadora. Los de soporte técnico, del laboratorio académico, se hace una consulta directa y ellos te deben responder, Carlos. Instalar. A mí me instalaron, porque francamente yo también cuando intenté instalarlo solo, me bajé, o sea, me instalé también el Visual Studio, muchas cosas que el SQL quiere trabajar también, ¿no? Pero lo más apropiado es trabajar solamente con la base de datos, el SQL Server, cuestiones, como se dice, básicas, pero con más cosas pueden ocurrir muchos problemas. Yo recomiendo comunicarse con los soportes técnicos, ¿ya? Señorita, una pregunta a la señorita Aponte. Sí, ingeniero. En la anterior diapositiva usted ha puesto, después del bit, viene el byte y luego otros tipos, ¿no? En la clase pasada había mencionado que de 16 a 64 bits era una palabra. Ahí sería similar a campo o registro. Ya, correcto. Ya sé la pregunta, ya. Correcto. Ya. Acá es el bit 0 y 1, y acá en los bytes ya son 8 bits, correcto. Un byte, un carácter, son 8 bits. Ya. Estos campos de acá, ¿ya? Si acá tenemos, mire, 1, 2, 3, 4, por cada uno hay 8 bits. Esto va a ser una palabra, ¿no? Para una palabra, casualmente va a calzar en 4 por 8, 32 bits. Pero todo este dato completo de acá se sobrepasa a 32 bits. Entonces, en las celdas de 64 bits, sí entraría este dato. Pero hay nombres completos de estudiantes, apellidos, paterno, materno, nombre, primer nombre, que exceden los 64 bits. Entonces ya se van a componer en varias celdas. Pero lo básico en la celda, el número que es 32 bits, 64 bits, es palabra. 16 bits eran 2 caracteres en una celda, ¿no? Lo que nos interesa es el dato. Ya la forma como lo va a almacenar ya va a ser propio de la computadora. Cómo lo va a almacenar Mayo. Acá justamente calza 4 en 32 bits. Justamente. Lo va a almacenar. Lo puede almacenar. Pero puede almacenar otro dato más, ¿no? Todavía, si es que es 64 bits, puede almacenar el 18 o el día 05, puede almacenar. Pero ya cuando necesita más información, va almacenando esa información en una celda contigua. En una celda lo va informando y ya lo trata todo como una palabra, ¿no? Lo trata todo como una palabra. El tratamiento de palabras es acá en los campos. Los campos conforman varios bytes, y cuando hay varios bytes ya viene el concepto de palabra, que también en un gráfico lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a aclarar, se va a aclarar con un gráfico que vamos a presentar. ¿Hay otra pregunta? Sí. Ramos, preguntas que tiene el SQL Server Managing Studio. Ese es el que vamos a utilizar. Ese es. Bueno, yo he visto tutoriales en YouTube. Habría que escoger de tantos tutoriales uno que sea simple, que no sea tan complejo. En YouTube hay varios cómo bajar el SQL Server. Profesor, Diga. de repente, como usted dice, hay que elegir uno porque tengo entendido que se tienen que instalar librerías y otros programas más como complementos. Y eso es lo que de repente... Exacto. Por eso que va el soporte técnico lo ve bien porque examina tu computadora qué cosa tiene.
qué cosa, qué librerías, qué otros archivos tiene, qué le falta, ¿no? Entonces, eso, Profesor, eso no lo va a hacer para cada alumno, ese es el detalle. O sea, por más que quizás alguno le pueda comentar el resto, lo ideal sería si usted más bien nos puede proporcionar quizás algún video para seguir todos la misma base y instalar los mismos complementos necesarios, porque si no, al final cada uno estar consultándole directamente a soporte, uno, si nos harán caso también, y dos, si es que van a estar analizando para cada uno, es más complicado. ya. Ya, entonces, el pasado mañana le voy a responder, voy a hacer la consulta de lo más corto con soporte técnico, y, o sea, de la manera, los puntos claves para la instalación. Y le voy a proporcionar a ustedes, ya, para que no tengan problemas. Porque ahora hasta se puede bajar el 2019, ¿no? De forma libre, ¿se han visto? ¿Se han visto en internet, en Microsoft, en la página de Microsoft, cómo bajar nos invita a bajar, ¿no? El SQL Server. Entonces, esos pasos justamente yo estaba pensando ir mañana a la facultad. Tenía programado ir, pero salió un consejo de facultad, y el consejo de facultad es virtual. Es un problema que tengo. Voy a ver, ya, de todas maneras voy a resolver ese problema. El día miércoles doy una solución. ¿Okay? Developer. Ahí está la opción. La opción, cuando vayas a instalar, es Profesor, developer. Diga. yo tengo un videíto y un manual de cómo instalar el SQL. No sé si todavía sea vigente, pero lo pueden intentar mis compañeros. Dime, ¿qué versión de SQL, señorita? 2019. 2019. Ah, muy bien. Tengo un video. Puedo compartirles la carpeta si les sirve. Ya. Muy bien. Comparte en el chat, ¿puedes compartirlo? Estoy en mi otra laptop. Lo puedo subir al WhatsApp y lo pueden colgar por acá, quien esté activo. A ver, ahorita lo hago, profesor, un momentito. Ya, ya. Muy bien, señorita Mancio, ¿no? Sí, pues porque la otra semana entramos al SQL Server. Y no he tenido problemas, señorita Mancio, a la instalación. No, con el videíto no, lo tengo allí. Ah, ya, muy bien. El video de YouTube, en YouTube. No, es un video de una clase donde lo instala. Y también hay un manual. Ya, correcto. Muy bien, su colaboración. Ingeniero, en caso de tener la versión de 2019, no habría ningún problema, ¿no? Porque estar desinstalando el SQL a veces es un poco tedioso. ¿Desinstalarlo? No, claro, yo tengo instalada la versión 2019. No hay ningún problema. Ah, ok. No hay ningún problema. Yo tengo el 2017. Yo uso el 2017. No hay ningún problema. En el laboratorio académico hay 2012. Hay hasta 2008 hay en un laboratorio. ¿Ya lo pasó, señorita? Lo pasé al WhatsApp, ahorita lo subo acá al general, pero el video es más o menos de 2 horas, o sea, tal y cual lo hace paso a paso. También es un manual, ¿no? Donde con la ayuda de un compañero lo instala. Lo pueden acelerar y cortar la parte donde solamente necesitan. Está bien detallado. Ya. ¿Me lo puede enviar a mi correo? Lo compartí acá porque está en mi drive, pero ¿me brinda su correo, No, profesor? después ya. Mi correo está en el Univirtual ahí en la descripción del curso, jsanchez@uni.de. Ahí está en la cabecera donde están dibujados los discos. Ahí está mi correo. Me lo En envía, breve, por favor. profesor. Entonces yo lo analizo también y ya me lo envía. Le voy a agradecer, muchas gracias. No, correcto, ahí está el drive, está en su drive también, correcto. Ya, gracias. Continuamos entonces. Entonces, esto de las palabras, muy bien. Después lo vais a seguir las palabras, correcto, la señorita Aponte dijo. Muy bien. Pero acá lo tenemos en los campos, ¿ya?
Porque los campos pueden ser todo, cada uno de ellos independientemente. ¿Ve? Un campo puede ocupar más de una palabra. Un campo, para nosotros sí lo podemos visualizar, pero para la computadora lo va a almacenar en varias celdas, un solo campo. Eso es lo que significa. Un archivo, ahí está, varios registros de un mismo contexto. Sí, este es el contexto, mire, código, descripción, fecha, precio, esa es la palabra contexto, que son los nombres de los campos. En el SQL lo Recording in este registro progress. de acá es justamente como una celda en Excel, correcto, parecido. Pero esto sí tiene una configuración de un solo tamaño. Cuando nosotros lo vamos a hacer en el SQL o en la base de datos o en un programa, va a ser un solo tamaño. Pero el Excel es indeterminado el tamaño. Por eso que en el Excel uno puede escribir palabras grandes, largas en una celda, como palabras cortas en una misma celda de una misma columna. Lo que se llama un campo variable, se llama. En cambio, nosotros tenemos campos fijos en archivos. Es la diferencia. La teoría orientada a objetos. Los objetos y clases. El objeto ya hemos visto que es una forma general y las clases es una agrupación de objetos, de varios objetos las clases. El polimorfismo. La habilidad de diferentes objetos para responder a un mismo requerimiento en diferentes pasos. Diferentes formas de responder el polimorfismo. La herencia. Una clase puede heredar los datos de otras clases sin duplicar el código, sin repetir la codificación. Es una clase definida. La instancia es un valor, un objeto que pertenece a una clase particular. Ejemplo, Perú pertenece a la clase país. La clase país, ya el valor puede ser Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc. De la clase país. La instancia ya es, como se dice, el objeto particular. Una clase particular, perdón. La clase particular es el país y el objeto ya pertenece a esa clase. Como valores, instancia. Acá tenemos los objetos y clases. Automóvil, camioneta, motos, son objetos. Automóvil, camioneta, moto. Y la clase es vehículo, más general, ¿ves? Vehículo es un automóvil, una camioneta, una moto. Entonces, esto ya son instancias. Automóvil, camioneta, moto, ya son instancias de esta clase de vehículo. La clase que está en rojo, clase de vehículo. Y los objetos son ya elementos de estas clases. Son objetos y cada uno de ellos es una instancia, un particular de cada clase, un valor particular de cada clase. La recuperación de los datos en el disco. Eso está en la separata, ¿no? Lo vamos a ver acá en forma simple, porque la separata está un poco muy redactado, y acá lo podemos ver más simple. A ver. Se necesita de una llave, un campo clave. Por ejemplo, acá. En este archivo, código, descripción, fecha, este puede ser el campo clave elegido de todos ellos de acá. De esos campos que tiene el archivo, este es el elegido para que sea el campo clave, porque tiene valor único, no tiene valor repetido. Entonces, ese es el campo clave. Se acostumbra a colocar la primera columna, se acostumbra. También denominadas llaves, campo clave o llave. Igual como las llaves que abren las puertas, va a abrir el registro, ¿no? Esta llave de acá va a abrir todos estos datos de acá, cuando se hace referencia. Ya.
Muy bien, muchas gracias. Y ahorita está colaborando con el envío. Entonces, los métodos de recuperación. Los métodos para recuperación de los datos en el disco, los registros, existen estos métodos, miren. Direccionamiento directo fueron el primero que apareció. El primer método de recuperación, porque los discos son, como se dice, un elemento de almacenamiento muy grande. Entonces, por eso, ¿cómo se va a recuperar la información que está grabándose en el disco? Empezaron en los años 60 el direccionamiento directo, con la clave, la llave, la dirección, da la llave, la dirección. Luego, eso fue en la década del 60. En la década del 70 apareció el hatching, la clave que está con una fórmula que da la dirección. En una fórmula de un programa se da la clave. Hatching, justamente, esto es palabra en inglés que significa desmenuzado, picadillo, significa esto. Entonces, la clave se da en una fórmula. La indexación apareció en los 80, fines de los 70. Fines de los 70 apareció la indexación. El uso del índice para recuperar un registro. Este es el método que ha quedado. La base de datos SQL, Oracle, trabajan también con la indexación, si la sabemos manejar bien. Pero no nos preocupamos porque automáticamente la indexación trabaja en la base de datos. Pero justamente esto se ha quedado por años y ha mejorado. Hay varias formas de los software de presentar la indexación. Este es el tratamiento directo. Por ejemplo, tenemos este archivo, ¿ya? Código, descripción, cantidad 11, perno, cantidad 12, 112, tuerca, cantidad 15, 113, tornillo, cantidad 5, así. Entonces, miren, el código, por ejemplo, el 113, tornillo, este campo clave, el primer dígito del 113 del tornillo nos daba el número de la superficie del disco. El segundo, el número de pista. Y el tercero, el número de sector. Estos son los parámetros que tiene el disco que vamos a ver enseguida también. Y vamos a retroceder también con esta separata. Este es el catching. El valor de la clave forma parte de una fórmula. En la programación, antes de grabar o antes de escribir, acá antes de leer, que es el read, antes del write, que es en la lenguaje de programación, para guardar el registro por primera vez es el write, ¿no? De escribir, el write, con W. Antes del write se tenía que hacer una fórmula con estos datos que ya los programadores ya tenían números acá y el campo clave intervenía en la fórmula. Entonces el programador tenía que preocuparse que salgan direcciones únicas, diferentes cada vez. Que salgan este valor diferente. Hay algoritmos que sacan estos. Ponemos acá, si estamos representando esto como si fuera un algoritmo, que nos dan números de direcciones diferentes con la intervención del campo clave. ¿Qué es el campo clave? ¿No? El 111, 12, el valor de estos campos claves. Entran acá en la fórmula con estos parámetros que ya tienen valores. En un programa nos da una dirección. La dirección es esto. Número de superficie, número de pista, número de sector. Esa es la dirección. Y la indexación es lo más simple. Un archivo, por ejemplo, código, nombres, acá he puesto los iniciales de nombre de personas, por ejemplo, ¿no? Especialidad y los créditos que tiene, por ejemplo. Su código también le he puesto de una forma rápida, uno así diferente, porque son unívocos. Este es un archivo que estoy guardando información. Pero paralelamente se crea una tabla de índices. Entonces, en la tabla de índices de 2 columnas va la clave, el mismo código, esta columna de acá, código, pero va acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la dirección que lo va guardando en una tabla relacionado con este campo, con esta clave. El 1 con esta dirección en 1 y 0, digamos. El 2 también. Esta dirección que está acá en binario, para el sistema le va a traducir lo que es el número de superficie, el número de pista, el número de sector en el disco.
el lugar, por eso le llaman dirección. Entonces, cuando la primera vez se graba este registro, graba también la tabla de índices y graba el dato de la dirección, dónde está el registro. Y así cada uno de los registros lo va guardando la tabla de índices. Si se elimina el registro 4, también elimina acá. Si se modifica, por ejemplo, a un valor de acá, permanece. Si se modifica el 5, acá el nombre se modifica. Entonces permanece porque tiene ese lugar en el disco. Solamente se modifica el dato de los nombres y en esa posición física. Eso vamos a verlo con un gráfico también ahorita. Las estructuras lógicas secuenciales. Ahí tenemos que dejar de compartir porque si no nos estamos yendo más a discos acá. Vamos a irnos a los discos para ver eso de la dirección. Ahorita me sale el mensaje, todavía no me sale el mensaje. Está cargando, también como hacemos una manera de repaso también. Vamos a ver, un momentito, se me ha detenido, como está cargando el PowerPoint. Vamos a ver. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Me confirma si ven? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Sí puede ver, profe. Ya. Como estamos explicando los métodos de acceso, tenemos que hablar de las cosas físicas que tiene el disco, su particularidad, porque si no, podemos imaginarnos muchas cosas y va a ser un poco difícil, mejor es aprenderlo, ¿no? Este es un PowerPoint que también he puesto como a manera de repaso, la diferencia entre generaciones de hardware y de los lenguajes. Las generaciones de hardware son la primera, los tubos vacíos, que vimos en la clase anterior, ¿no? La segunda generación, los transistores. La tercera generación, los circuitos integrados. La cuarta también son circuitos integrados, pero a muy alta escala. Y la quinta que está en construcción. Entonces, estos coinciden bastantes autores, donde la cuarta generación aparece en alta escala porque aparece el microprocesador, que son las computadoras que tuvo un auge, ¿no? En la década de los 80. Anteriormente existían las computadoras solamente en las empresas, nada más. Entonces, estas generaciones se van descartando. La segunda descartó a la primera, ya no se utilizaban de transistores, ya no se utilizaban tubos de vacío. La tercera, circuitos integrados, ya no se utilizaron los transistores, sino los microtransistores integrados en una pastilla. Y la cuarta, a muy alta escala, que ahí ha llegado. La quinta se está hablando de ultra escala y memorias especiales de unión de túnel, como les puse en la separata también. Entonces, está en construcción la quinta. Acá viene la generación del lenguaje. Aparte, para comparar. La primera generación del lenguaje apareció en los años 45, cuando en las primeras computadoras, 40, 45. El lenguaje de máquina es el lenguaje binario, el lenguaje que hace funcionar la computadora. Todos los lenguajes que nosotros conocemos, por ejemplo, después viene una segunda generación, el lenguaje ensamblador, para hacerlo más simple, porque la primera generación del lenguaje, solamente los científicos, inventores de la computadora sabían manejar las computadoras. No eran accesibles para cualquier persona. La segunda generación empezó a simplificar el lenguaje de máquina en el lenguaje ensamblador, porque ensamblaba varios elementos para convertirlos al lenguaje de máquina.
Entonces, este lenguaje ya se hizo un poco más entendible para las personas que no solamente eran los diseñadores de las computadoras, sino ya eran profesionales que podían programar, ¿no? El lenguaje ensamblador. Y luego aparece la tercera generación. Esto es el lenguaje en la década del 40, esto en la década del 50, del siglo pasado, y la tercera también a fines de la década del 50. Aparecen los lenguajes de alto nivel. Significa cercano ya a las personas. Apareció el lenguaje Fortran, el lenguaje COBOL, aparecieron los primeros lenguajes de programación. Y esos necesitaban de compilarse. ¿Qué significa compilar? Cuando nosotros manejamos las instrucciones, damos a la computadora, queremos ejecutar, tenemos que primeramente compilarlo, hacer un proceso. Lo convertía el compilador, era un programa también el compilador, que lo convertía a estos lenguajes, al ensamblador y al lenguaje de máquina. Llegar al lenguaje de máquina es el lenguaje de unos y ceros, el lenguaje más básico. Ese ya es a través de un traductor de los lenguajes que nosotros manejamos. De alto nivel son los que manejan las personas, nosotros. Y no sin necesidad de ser ingenieros electrónicos, sin necesidad de ser científicos de las computadoras. Apareció el lenguaje de alto nivel. Era el GOL, el Fortran, el COBOL, el PL1, el BASIC, básico, el lenguaje de cuarto nivel. Entonces, esto es bajo nivel, son estos dos. El primero y la segunda generación. Son lenguajes de bajo nivel, porque están cerca de la computadora, le llaman así bajo nivel porque está abajo en la computadora misma, adentro, en los circuitos. Cuando hablo así adentro, es los circuitos. Alto nivel de nosotros. Nosotros sabemos la regla de la programación. Lenguaje C, sabemos, es el lenguaje de alto nivel. Ese es el lenguaje que programamos, hacemos programas. Y necesita por eso la definición, el concepto de compilador. Compilar es la traducción de lo que está escrito al lenguaje final, al lenguaje de máquina. Entonces, las instrucciones que hemos hecho nosotros en alto nivel están traducidas, como un traductor, ¿no? Hay las personas que hablan diferentes idiomas, hay un intermedio que traduce, ¿no? Para que la otra persona entienda al final, ¿no? Cuando la persona no habla en los mismos lenguajes. Igual, el traductor, compilador, es el que aparece también como elemento de software. Estos lenguajes de alto nivel aparecen en fines de la década del 70, perdón, del 50, 57, 58, ahí aparecen. Y hasta nuestros días, ¿no? Después, en la década del 80, aparecen los lenguajes de cuarta generación, pues de cuarta generación de lenguajes. ¿Qué es el lenguaje de cuarta generación? El SQL es el lenguaje de cuarta generación. Está justamente, estas primeras generaciones de lenguajes, las personas tenían que tener un concepto mucho de matemáticas, mucha lógica. Ya el lenguaje de cuarta generación, ya personal técnico puede ya, no necesariamente ser profesional, puede entender también cualquier persona. Es para nosotros entenderlo más fácil, no solamente los técnicos, los profesionales también. Podemos, por eso el SQL que vamos a aprender es un lenguaje sencillo, entendible, tiene palabras claves, palabras propias, palabras reservadas, como también las palabras que nosotros le damos, proporcionamos. Es el lenguaje 4GL, son llamados paquetes de software que aparecen en la década del 80. Década del 90 aparece el SAC, ahí hablamos del SAC. El SAC justamente es un paquete grande, porque aparecen ya los lenguajes, como digamos ya hechos a la medida para las organizaciones. El SAC tiene para recursos humanos, tiene para contabilidad, tiene para almacenes, tiene justamente todo lo que es administración de una empresa. Por eso que el SAC es muy importante que también ustedes lo aprendan, el SAC. Y el SAC se basa en un lenguaje ABAP. El único que conozco, con Oracle no he tenido referencia, soy sincero, solamente con ABAP de hace mucho tiempo. Estoy hablando ya de hace más de 20 años, que siempre veía en las noticias que salía el ABAP como el lenguaje propio del SAC. Y es muy fácil ese lenguaje, no es difícil. Es como el SQL, es muy fácil de aprender. Los lenguajes de cuarta generación son lenguajes más accesibles, no como estos lenguajes de acá.
El COBOL es complejo, ¿eh? Programar en COBOL que utilizan los bancos actualmente, hasta ahora utilizan los bancos, es un lenguaje fuerte y tiene su complejidad. El COBOL experimentalmente lo trabajé en el COBOL en el siglo pasado y lo enseñé en la facultad también, ¿no? Enseñé hasta el 2004, lo enseñé el COBOL, enseñé desde el año 83, 82, 83, en el 83 comencé a enseñar COBOL hasta el 2004. Ya no se llegó a enseñar porque se cambios curriculares, todo eso, pero en los bancos, ¿cómo aprenden? Sabiendo los programadores algún lenguaje de programación, C, lenguaje Java, sabiendo el lenguaje de programación, lógica del lenguaje de programación, ya en las mismas empresas se enseñan ahí mismo. Uno con más experiencia comienza a enseñar el código. Y a leer los manuales, lectura de manuales, le dan un programa a uno para que resuelva, y es la manera de mantenimiento, porque hay poco desarrollo, más hay mantenimiento en el código. Hasta en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos también existen los programadores COBOL. Lenguaje de cuarta generación, el 4GL, ya les hablé del SAC, el SQL, el Informis, que ya desapareció. El Informis no era parecido al SAC. También era parecido al SAC el Informis, pero el SAC, un software alemán, ¿no? Originado en Alemania, completo en administración. No he puesto quinta generación porque todavía no hay coincidencia de varios. Hay en internet información de quinta generación, pero de pocas personas. Cuando ya se hace persistente, hay que colocarlo. Lo ponen en quinta generación los lenguajes visuales. Toda la programación visual que existe actualmente. Todas las programaciones que hacen los diseños de las webs, esa es quinta generación, pero todavía pues no hay coincidencia mayoritaria, ¿no? Para poner. ¿En qué se diferencia con las generaciones de hardware? No hay la misma en la misma generación, no hay la misma. No son paralelos. Estos se han ido descartando, pero estos se integran, porque el lenguaje 4GL, el SQL, necesita de estos lenguajes, en los traductores, en la compilación, necesitan, todos estos se integran, se juntan en una misma computadora, existen estos, funcionan estos lenguajes. Esa es la diferencia. Estos se integran y estos se han ido descartando. En hardware y software la diferencia entre lenguajes. También para la aclaración de la señorita Ponte, celdas en los chips. Por ejemplo, acá tenemos un chip y acá ampliamos, ¿no? Acá están las celdas, miren. Acá están las celdas, como los casilleros, que nosotros conocemos, los casilleros. En los hoteles hay esos casilleros con su número de habitación, ¿no? Ahí su número acá, por eso he puesto ese dibujito. Pero ahí va el byte, mire. Ahí va el octeto, un carácter. Así empezaron a trabajar las primeras en la tercera generación de hardware. Así se almacenaban en los chips. Pero después se hizo a más escala, más alta escala. Es decir, microelectrónica, mayor cantidad de celdas en los chips, como en esta. En una celda de 32 bits, una palabra. Acá está la letra A, la letra B, la C y la D en ASCII. Son 8 bits, ¿no? Por cada letra. A, B, C y D. Todo esto guardados en una misma celda. Entonces, es la celda de 32 bits. A partir de 2 bytes en una celda es palabra, 16 bits, que ya no se utiliza 16 bits. Se utiliza software de 32 bits y 64 bits. Se utiliza. Más 64 bits ahora, ¿no? Con la microelectrónica, más. Y esta es su dirección. Esto que está acá es la dirección. Es el lugar, ¿no? De tantas celdas, ¿en qué lugar está? Esta celda que estoy marcando acá tiene acá su dirección. Está en la cuarta fila, columna 2. Ahí está. Esto nos representa el lugar. Cuando se busca la información en la computadora, tiene que buscar el lugar donde está el dato. Esa es la dirección. Por eso la palabra le llaman dirección. Es igual como las direcciones de nuestras casas, ¿no? De las personas, de las instituciones. Tienen que darnos el dato dónde está, ¿no? Qué avenida, qué número, qué distrito, nombre de calle, nombre de avenida, distrito, número, zonas, etcétera. Todos esos datos en conjuntos
es una dirección para poder ubicar. Igual, como acá existen muchas celdas y la computadora necesita trabajar con los datos, entonces la dirección es lo importante, que la unidad de control trabaja para localizar la información. Conociendo la dirección, sabe qué datos está ahí grabándose, qué datos se está invocando, qué datos se necesita para trabajar en la ALU, en la unidad aritmética y lógica, etc. Qué datos va a pasar a la impresora. Entonces, con la dirección es básico, la computadora lo trabaja. Después, las diferencias entre ISO y la computación. Los prefijos ISO lo utilizamos nosotros de hace muchos años, lo conocemos, ¿no? Kilo, mega, giga. Bueno, estas palabras, bueno, en aritmética simple, cada es una unidad de múltiplos de 10, ¿no? Kilo es 1000, mega es 1.000.000, giga es 1.000 millones, 1.000 del anterior, tera es 1.000 del anterior, 1.000 gigas. Esa es la palabra del prefijo internacional ISO. En la computación no es idéntico, se utiliza la misma significado vocal, nada más, pero es diferente. Los prefijos de computación es el K, no es el kilo, es una sola letra, K. 1024 es el prefijo. Es el prefijo, no es exactamente 1000, no es kilo, es 1024. Un mega en computación no es la palabra mega completa, es solamente M, nada más. Es 1024 por 1024 del anterior, es mayor a 1.000.000. Acá el K es mayor a 1000. El giga en computación es 1024 por M, es 1024 por 1024 por 1024, 1024 al cubo, ¿no? El tera es 1024 a la cuarta, ¿no? Es multiplicado por esto. ¿Por qué es 1024? A ver, le pongo este gráfico. ¿Por qué es 1024 el mínimo, el K? Simple, ¿eh? Miren cómo se van organizando los datos acá en las celdas, acá. Acá tenemos una celda de 32 bits. Acá. Podemos tener imaginariamente una celda de 32 bits, otra de 32 bits, de 32, que sea todo de 32 bits. Entonces el conjunto de datos, todo el conjunto de datos en bits, 32, más 32, 64, más 32, así, más otro 32, 128. El doble de 128, 256 tenemos. El doble de 256, 512. ¿Cuál es el doble de 512? 1024. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo viene de los múltiplos del octeto básico, que es el byte? El byte es un octeto, 8 bits. Ya en una palabra es 32 bits o 64 bits. 32 o 64 bits en una palabra. Esos conjuntos de palabras, como todas las celdas tienen que tener el mismo tamaño, la palabra el mismo tamaño, 64 bits, 64 bits, 64 más 64, 128. Más otros 64, 64, ahí viene ya 256. El doble, 512. El doble de todo lo que hemos hablado, 512 por 2, 1024. Entonces, es justamente el número de bits más cercano a 1000. No hay exactamente 1000, ¿no? Es 1024, es el K. De ahí viene el número 1024, de los múltiplos que hay de agrupar los 8 bits. De ahí viene. De ahí viene nuestro, justamente, miren, una persona tiene 2 padres. Una persona tenemos 4 abuelos. Por parte del padre y por parte de la madre tenemos 4 abuelos. Tenemos 8 bisabuelos. Tenemos 16 tatarabuelos. 32 tatarabuelos. 64 pentabuelos. Tenemos exabuelos
128, hectavuelos 256, tenemos octavuelos 512, cada vez multiplicándose por 2. Así tenemos nosotros 1024 también, ¿no? Hay una paradoja en esto. Miren, en los bits también hay una paradoja con las personas, miren, con algo real de nosotros, natural. Y así, miren, se han hecho que si nosotros estamos en el 2015, este gráfico se hizo en el 2015, podemos nosotros llegar hasta los años 1800, 1700, sí que tenemos una descripción de nuestros antepasados que nos dicen quiénes fueron sus padres, ¿no? Todo, ¿no? Es bien difícil tener el árbol genealógico, ¿no? Hasta ciertos niveles lo tenemos nosotros, ¿no? De memoria. Pero en un futuro, el RENIEC ya en todo el país, ¿ah? En todos los países, los documentos de identificación ya están guardando la genealogía, por eso los datos del padre y madre, para ligar, ¿no? Entonces ahí en un futuro sí se va a conocer ya que nosotros todos somos familias, ¿no? Nosotros todos somos familia con nuestros antepasados. Pero tienen esos números, mírenme, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y el doble 512, 1024. ¿Cómo va, no? Igual, es una analogía que yo hago, particularmente, es mi analogía propia. Pero esto va justamente con los múltiplos de acá de los 8 bits. Por eso, para hablar, por ejemplo, un K, 1024 bytes, un K, no de bits, 1024 bytes, 1024 bytes. Un byte es la unidad, un byte es esto, la unidad. 1024 bytes es un K, un mega es 1024 por 1024 bytes, un giga es 1024 por 1024 por 1024, cantidad de bytes. Por eso que se utilizan los prefijos, ¿no? Porque con los prefijos, por ejemplo, a ver, uno tiene una laptop de 8 gigabytes de memoria. Entonces tiene 8 multiplicado por 1024 por 1024 por 1024 en bytes. Nos da un número muy extenso si es que queremos hablar nuestra memoria en bytes, ¿no? Por eso que se utilizan estos prefijos. Para poder decir, tengo 4 gigas de memoria. O tengo un disco de 1 tera. Tengo un disco de 1 tera. Tengo un 1024 por 1024 por 1024, 1024, es 1024 por 1024, acá 1024 a la cuarta, ¿no? En total, 1024 por 1024 por 1024 por 1024, como arrastra, ¿no? Una cantidad muy grande, es el tera en bytes. Es la capacidad, por eso tanto el disco guarda, 1 tera actualmente está guardando un disco. Ya van a llegar los discos que van a grabar en gigas, ¿no? En gigas va a tener perdón, en hexa. Después del tera viene el hexa y octa. En hexa y octa van a grabar, imagínense. Por eso, igual, ¿no? Estos prefijos nosotros los utilizamos en nuestros pesos y medidas, ¿no? 1 kilo, 1000 gramos. 1 tonelada, 1.000.000 de gramos. 1000 kilos. Multiplicado por el anterior por 1000, ¿no? Así. 1 mega es 1.000.000, ¿no? Que llamamos así 1 tonelada. Por eso que en los transportes, los camiones, los buses, hablan de toneladas de capacidad, ¿no? En los containers para el almacén, ¿cuántas toneladas? No va a hablar en kilo ni en gramo, pues, ¿no? No va a hablar en la palabra kilo ni gramo, porque si no sería una cantidad muy grande. Por eso se utilizan los prefijos. Igual en la computación se utilizan así los prefijos. Se utilizan mucho los prefijos. Los discos en tera, las memorias en giga. Ya en mega se habla de los softwares, ¿no? Por ejemplo, el SQL Server, 800 megas, casi 1 giga, ¿no? Casi 1 giga, ¿no? Así. Eso se utilizan los prefijos. Hablamos del disco, vámonos al disco. Primero vamos a hablar del disco duro. El disco, miren, es un dispositivo que está encerrado, está cubierto, pero es así, miren. Un dispositivo que tiene acá, miren, 2 elementos. Miren. Acá está ensamblado, ahí pegado. Y esto es cuando hay varios discos.
Acá es un solo plato, nada más. Pero pueden haber acá de repente acá varios platos, pero la mayoría tiene un solo plato cuando es un disco de una computadora simple, una microcomputadora, una laptop, simple tiene un solo disco de cara y sello, nada más. Acá tiene varios, un dispositivo de varios. El disco es también conocido como el HDD, Hard Disk Drive, duro, ¿no? Disco duro. Drive es el dispositivo, ¿no? El dispositivo de disco duro. Drive es el conductor también, ¿no? El taxi, el taxista. Pero no, en lenguaje de computación es dispositivo. Dispositivo de disco duro. Sí, exacto. Esto es varios discos en un servidor, muy bien. En un servidor hay varios discos. En las computadoras que son más complejas, hay varios discos. Y así, miren, los discos tienen pistas, sectores y clústeres, son los elementos que estamos hablando, ¿se acuerdan? En la disposición física de dirección, vamos a ver esto, la cara o cabeza, cara superior, superficie superior. Lo que en una moneda podemos decir cara y sello, la superficie de arriba y la superficie de abajo. Las pistas, podemos hablar de pistas o cilindros. A ver, pistas, perdón, hablemos primero de pistas para no confundir, ¿ya? Pistas son ya marcados concéntricas en el disco. Acá. Este tiene pistas de fábrica ya marcadas concéntricas. No la vemos, está de color marrón, por algo de color marrón. ¿Eh? Están acá. Cilindro, porque vamos a tener varios discos. Viene el concepto de cilindro. Cilindro es para varios discos, pista es para un solo disco de cara y sello. Cara, la superficie, y la cabeza es el cabezal de acá. Este va a ser el cabezal. Y sectores. Los discos vienen así de fábrica, ya los surcos ya están marcados ya para grabar. Esto es imaginario, igual como en la geometría, ¿no? En la geometría, en los círculos tenemos varios sectores, ¿no? Podemos dibujar. En el disco es imaginario. ¿Para qué? Para localizar la posición donde va a estar grabado. Esto tiene muchos sectores, los discos. Es una representación nada más de unos cuantos sectores, pero tiene miles de sectores el disco. Es imaginario. El disco, ¿cómo funciona? Esto gira mecánicamente a gran velocidad. 1500 revoluciones por minuto, hasta 5000 revoluciones por minuto los últimos discos. Llegan así, un giro bien rápido. ¿Y cómo lo sectoriza? Por este. Este es el cabezal que va a leer y escribir, este grande, pero este va a buscar una marca cuando va a arrancar. Cuando el disco está quieto, lo va a empatar con una marca, lo va a empatar ahí, con una luz acá, lo va a empatar. Ese es el hueco de temporalización, la marca de temporalización, perdón, disculpen. Entonces, con esa marca, el disco gira, y con esa marca ya, imaginariamente, el computador controla cuántos sectores hay. Con una marca nada más. Con ese dispositivo de temporalización que coincidió, y entonces cuando gira ya la computadora calcula los sectores, ya está sectorizado ya, imaginariamente. Porque esto gira a gran velocidad, pero ya está controlado desde un punto que con ese temporalizador inició. La información se va a grabar aquí, en estas pistas, en estos sectores se va a grabar. Es la única manera de reconocer. Acá. Bueno, acá tenemos las pistas o cilindros. Acá están varios discos, como los servidores. El conjunto de una misma pista, de una misma posición, es un cilindro. Acá tenemos un cilindro imaginario. ¿eh? Esta pista de acá, con esta pista del otro, con esta pista del otro plato, tenemos un cilindro imaginario. Las cabezas son justamente para varios platos acá. Lo que tenemos es este elemento de acá, cabezal. Este es el cabezal. El que va a leer y escribir. El que va a leer y escribir, ahí es un peine para varios platos, pero es uno solo para un disco simple, nada más. Pistas cilindros, concéntricas. Acá está un poco mejor. Acá tenemos varias pistas. La pista 001, superficie 0, la de arriba. Pista 1, también la superficie de cara y sello. La de arriba y de abajo, un solo plato.
también para los otros platos también. La superficie 2, superficie 3, así, la pista 1, una misma pista, entonces constituye un cilindro. Y acá lo vemos en perfil, acá, el cabezal que lee acá, va a leer o grabar en una misma posición, un mismo cilindro. Un mismo cilindro imaginario, ¿no? El cilindro también es imaginario. Y acá es cómo se graba. Por esto es de color marrón. Ese color marrón no es así normal, es porque es óxido de hierro. El óxido de hierro, compuesto químico, por eso es de color marrón. Esa es una pista ya grabada. Ya están en la pista están grabados ahí conjuntos de varias microscópicas partículas de óxido de hierro. Entonces, y hay microscópicas partículas de óxido de hierro en una pista, sí, en todas estas que estamos viendo. Todas estas microscópicas partículas de óxido de hierro en cada pista. Ahí. Entonces, ese cabezal que está acá, se acerca a una pista. Ahí se va a acercar el cabezal a una pista. Se va a acercar para leer o para grabar. La primera es para grabar. Quiero grabar la letra A al disco. La computadora, viene la unidad de control. Se está trabajando con la letra A en ASCII. La letra A, esto ya está internamente en la computadora. 1010001 en ASCII. La computadora es bien fácil, lo entiende que es la letra A. Lo entiende. Y así se almacena. En 10100 se almacena en el disco. Se acerca el cabezal, entonces, cabezal da corriente, pequeña corriente, a las partículas de óxido de hierro. ¿Qué pasa con el principio físico de la corriente con el óxido de hierro? Magnetismo, crea el magnetismo. Entonces, el 1 es un campo magnético positivo y el 0 es un campo magnético negativo. Entonces, viene el cabezal, quiere grabar el 1, campo magnético positivo. Campo magnético negativo, el 0. Positivo, el 1. El 0. Negativo, 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 negativo. El último positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. El último positivo. Se grabó la letra A. Así se graba. En campo magnético. Por eso le dicen discos magnéticos, el nombre. Discos magnéticos. De ahí viene el nombre de discos magnéticos. Conocemos disco magnético. Disco duro, disco magnético. Así se graba. Entonces toda la superficie está grabada de unos y ceros. Acá. Todo de unos y ceros. Y ahí está la información de varios unos y ceros contiguos. Por eso que es importante el sector. Para localizar qué registro se está grabando, en qué parte, en qué sector. Los sectores son numerados, imaginariamente lo controlas, tiene su memoria. Tiene sus propias memorias acá, controla esto. Tiene su propia unidad de control de toda la información, de todo el desplazamiento de este cabezal y de toda la información que está en el disco, físicamente. Entonces, por eso que la información se graba aquí, y no es como es tan amplio, para grabar la primera vez lo localiza en un espacio vacío donde haya, pero para recuperar está girando a gran velocidad, se acerca el peine, perdón, el cabezal, perdón, se acerca para leer la información, pero ¿quién le comunica dónde está? No va a leer todos a la vez. Ya le da el dato. La primera vez que está grabando, la primera vez, acá viene. Acá está el gráfico mejor, mire. Acá tenemos el disco, acá tenemos el cabezal que va a leer, escribir, y acá tenemos el marcador, el que coincide, el temporalizador que se llama, que cuando gira ya sabe qué es sector 1, sector 2, sector 3, y las pistas ya lo sabe también la computadora, ya lo sabe el desplazamiento por el cabezal, ya sabe qué pista es, por eso puede localizar los datos. Acá están los datos almacenados, por ejemplo, acá es el sector 2, este es el sector 0. Entonces se determina la dirección del registro por la superficie del disco donde se encuentra el número de pista y el número de sector. La dirección. Hay un sector especial que va a guardar las direcciones de todos los registros que se graban en el disco. Entonces, una información que se grabe por primera vez aquí, la computadora ya sabe en qué posición está.
ya sabe en qué pista, qué número de pista, la pista 2, en el sector 2, ya sabe. Entonces eso lo comunica acá en un sector, lo va guardando como una agenda. En la pista 2, sector 2, está el registro de clave tanto. La clave tanto del registro está guardando para que la primera vez el cabezal quiera recuperar, lee ese sector de direcciones, le pasa el dato, se posiciona ahí a leer los campos magnéticos y llevarlo a la memoria. Está recuperando los datos con estos valores de campo magnético que existen. Así funciona el disco. Por eso, una dirección, acá está, el concepto de dirección de un registro grabado en el disco, una dirección tiene que utilizar estos parámetros, uso de los parámetros de número de superficie, le pongo así palabra número de superficie, inicial, ¿no? Número de pista o de cilindros, si se trata de cilindros por varios platos, ¿no? Si pista es de un solo disco simple. Número de pista o número de cilindro. Número de sector o de clúster. Número de sector. No hemos empleado todavía la palabra clúster. Como los sectores son muchos, acá está solamente por cuestión del gráfico, están así pocos, pero son muchos. Una agrupación de 16 sectores mínimo es un clúster. Por eso que la parte industrial clúster es una agrupación, clúster de fábricas. ¿Cuál es el clúster de los muebles? En Villa Salvador, ¿no? Ahí están los clústeres de muebles. Todas las industrias pequeñas y medianas de industrias de muebles, es un clúster de muebles. ¿Dónde está el clúster metal mecánico? En el norte. Ahí está la industria metal mecánica, ¿no? En el norte. Entonces son clústeres, son varias empresas que están juntas, ¿no? Esa es la palabra clúster, la agrupación de varios sectores. 16, 32 sectores, 64 sectores, depende del diseño del disco. ¿No? Se guardan en los clústeres. Es la misma referencia, sector o clúster, por eso pista o cilindro. Ya. Todos estos son datos que nos tienen que dar. Eso nos va a dar combinación en binario de número de superficie, número de pista o número de cilindro, número de sector o número de clúster. Todo esto compuesto, ya físicamente la unidad de control de disco sabe qué sector, qué pista, qué cilindro, qué superficie, qué clúster. Todo eso lo combina en binario y lo guarda en la dirección. Esto es clave donde se guarda. La agrupación de varios sectores es el clúster, acá está, 16, ejemplo, 16 sectores es un clúster. Entonces la dirección es la combinación de todos estos datos, que lo guarda el misma unidad de control de disco, lo guarda en un sector especial. Es equivalente a las direcciones de las personas. Las personas, nosotros vivimos en una avenida con un número. Por ejemplo, a ver, la dirección para buscar a un amigo, Avenida Grau 214. Vive en la Avenida Grau 214. Pero esa Avenida Grau, así nomás nos dan a secas. Nos falta otro dato, el distrito, porque hay Avenida Grau en el Callao, Avenida Grau en Barranco, Avenida Grau en Lima. En varios distritos hay la Avenida Grau, ¿no? Nos tiene que dar así los datos completos. Igual, en una similitud. Todos estos datos son fundamentales para determinar la dirección de un registro, para poder ubicarlo. ¿Quién lo ubica? El cabezal. Va girando a gran velocidad y ya sabe qué sector está, en qué pista está. Lee, ¿no? ¿Qué lee? Estos campos magnéticos. Así recupera la información. Esta es la A, dice. Automáticamente lo pasa ya al procesador, la letra A. Así se graba en los discos. Así. Luego tenemos los discos ópticos que aparecen en la década del 90, del CD normal para la música, el DVD y el Blu-ray últimamente, ¿no? Para todo lo que es animación, videos. Eso sí se guardan distintamente, ya no hay magnetismo, sino rayos de luz. La letra A que es el 10100001, estos bits que componen la letra A, previamente el rayo de grabación, por eso le llaman quemar, ¿no? Vamos a quemar un archivo en el disco, porque el CD, perdón, porque emplea rayos. El rayo, ya hay también igual como el disco, pero es plástico, ¿no? Existen ya las agrupaciones ahí para guardar los bits ya marcados, pero el rayo que quema va a formar un espejo, una superficie como espejo. El rayo que no quema no forma el espejo, ese es el 1.
el 0, espejo, el 1, 0, 0, 0, 0, espejo, el 1. Quiere decir que va a haber un rayo de grabación la primera vez que forma la superficie como un espejo. Y va a haber un rayo de lectura. El rayo de lectura, acá el espejo refleja. Si refleja, es el 1. Si no refleja, es el 0. Si refleja, este es el 1. Si no refleja, es el 0, como está acá, ¿no? Acá no refleja, es el 0. Así lo comunica. Y así, el que refleja es el 1. Así es la grabación de los bits en el disco óptico. Con luz, rayo láser. Películas que reflejan o no reflejan. Y acá viene ya cómo fue el desarrollo del CD, DVD, de alta definición DVD, hasta el Blu-ray, cada vez más pequeño, ¿no? La longitud de ondas también acá, en nanómetros. Aquí ya es cuestión técnica nada más, el tamaño. Y las películas que reflejan o no reflejan, ¿no? Las más grandes y las más cortas, acá. Que refleja o no refleja. Eso es en los discos. Acá se ve ya, esto ya es una fotografía ya, a microscopio ya. Un CD de 0,7 GB, un DVD 4.7 GB y un Blu-ray a 25 GB que puede grabar, cada vez más denso. Con los rayos, ¿no? Los rayos que reflejan es el 1, el rayo que no refleja es el 0. Y así lo comunica. Es la grabación y lectura del DVD. O sea, cómo ha evolucionado también la longitud de ondas hasta más pequeñas, hasta el Blu-ray. Hoy día existen los discos de estado sólido, rompieron el esquema de los discos magnéticos. Esto está apareciendo en esta última en la década final, de esta década final, 2016, 2017, 2018, aparecen los discos de estado sólido. Ya no son discos, son como las memorias RAMs. De ahí viene el SSD, Solid Static Drive. Almacena los archivos en microchips, en memorias tipo flash, interconectadas entre sí. Entonces las memorias son como la RAM, pero memorias flashes rápidas, memorias rápidas. Y ya no necesita movimiento, ya. Ya no necesita esto. Que esto gira a gran velocidad, movimiento mecánico y campo magnético, ya no, ya. Rompe el esquema, ya no hay campo magnético, sino es como la información de los chips. Igual. Los unos y ceros, y es rápido. Por eso que se están vendiendo ahora todas las computadoras con discos de estado. Le llaman disco porque es para almacenar, ¿no? Pero no es disco, no hay una superficie de circunferencia, no hay. Es un compacto así, de varios chips, que tiene memoria flash, y es rápido. Por eso que la lactosa ahora son veloces, los sistemas operativos y los programas principales se guardan en el disco de estado sólido y es más veloz, más rápido, y también puede durar más. Tiene más tiempo de duración que los discos magnéticos. Esa es la última tecnología, de últimos 6, 7 años atrás, de la década pasada, empezaron. Ya se está asentando ya el uso de los discos de estado sólidos. ¿Ya? Bien, entonces ahí regresamos brevemente en esos últimos minutos. Vamos a ver, quedamos en datos de información, discos. No, la separata, perdón, ¿no? La separata. Terminar, ya hemos visto la separata. Acá. Entonces, los de acceso directo necesitan del campo clave de la dirección, el número de pista, el número de sector, el número de cilindro. Los secuenciales es uno tras otro. Ahí no son los archivos uno tras otro, no hay ningún problema. ¿Cómo recuperar? Con los 3 métodos, el directo, el hatching y la extracción. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces tenemos que recurrir al PowerPoint para terminar bien esta parte. PowerPoint. Datos de información. Ya. Justo este PowerPoint. A ver.
Vamos a terminar la clase. Es hora avanzada. Me va a cargar. Me demora porque no tengo un disco de estado sólido, ¿no? Tengo que comprarme un disco de estado sólido, instalarlo, instalar el programa, el sistema operativo, el SQL, los programas principales. Los discos de estado sólido se venden, su precio no son tan caros, ¿ah? Hay de diferentes capacidades, de 256, 512, hasta 1 tera hay. No está cargando. Ya está, ya cargo ya. No, esta no es. Disculpen, esta no es. Es la anterior. La anterior. Datos de información. Datos de información. Este es. Listo. Este es. Ya, acá nos quedamos, ¿no es cierto? Vamos a ver, solamente para esto, vamos a continuar esta parte final para no excedernos en el tiempo. ¿Están visualizando? ¿Me confirman? ¿Están visualizando o no? Siempre, profesor. Muchas gracias. Ya. Para recuperar los datos que se están guardando en el disco, porque previamente tenemos acá, se necesita una llave. Direccionamiento directo, la clave da dirección, el hatching, una fórmula que da dirección, y la indexación, un índice para recuperar los registros. Aquí, mire, para guardar esto, nosotros información que estamos en la computadora ingresando, entonces esto ya no se utiliza. Esto fue lo básico que empezaron los discos del año 1960. El programador tenía que saber el número de superficie, el número de pista, el número de sector, tenía que estar con el manual. Ese era el direccionamiento directo, fue la base, ¿no? Esto es ya obsoleto. El hatching todavía se sigue utilizando. El hatching, hay algoritmos hatching que trabajan con las direcciones. Entonces la clave es el campo clave del disco, lo principal es que se escoge de todos los datos del archivo, se escoge el que va a identificar el registro, el que no se repite, los códigos son los campos clave. Entra una fórmula y antes de grabar, esto nos da una dirección. ¿Qué nos da dirección? El número de superficie, el número de sector, el número de clúster, no da esos parámetros para que sepa la computadora dónde está guardando el registro de datos. Y al revés, para leer, previamente también se hace al revés, se da la clave y se hace la lectura y se recupera la información. El lenguaje C utiliza bastante hatching, ¿eh? Los programadores de electrónica, sobre todo, porque ellos programan con los circuitos, utilizan algoritmos hatching ahí. Esto es lo más simple, la indexación. Los archivos, con nosotros, en el campo clave, conforme nosotros estamos manejando los archivos, creando los archivos, así lo va guardando automáticamente una tabla de índices en un sector. La clave con la dirección, donde fue colocado este registro por primera vez. ¿Qué es esto? Número de superficie, número de pista, número de sector o clúster, nos da esta dirección. Entonces, cada vez que va a buscar, entonces, ya existe esta tabla paralela creada, ¿no? En otro lugar, ¿no? Del disco. Y entonces, cuando quiero buscar el 4, va a buscar primero el 2, se posiciona, después se pasa al 5 y regresa al 4. Una búsqueda así rápida, así hace. Y ahí obtiene esta dirección, le comunica al cabezal. Váyase a este lugar, a esta pista, a este sector, a esta superficie. Ahí está el registro y lo lee, y lo lleva a la memoria y nos refleja en la consola, en el monitor, en la pantalla nos refleja. Esa es la manera de trabajar la indexación. Eso es lo que más se utiliza hasta nuestro día, la indexación. La indexación viene utilizándose con varias formas de indexar, ¿no? Hay varios métodos de indexación ya propios ya de los fabricantes de software. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a repasar siempre la próxima clase la parte final, porque es para que quede bien.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Gracias por la información del chat de señorita Mancio. El archivo también sus compañeros. A ver, yo también lo voy a leer el día de mañana, después de mi consejo de facultad. Y el miércoles a ver si coincidimos en algunas cosas. Profesor, solamente que vayan directamente a la parte de la descarga porque hay bastante información que no es necesaria Ya. escuchar. Muy bien, gracias. A la parte de la descarga. Ya, muy bien, voy a pasar lista rápidamente. Vamos a ver acá. Datos. Estaba ya. Ajá. Datos e información. Y algo de discos. Correcto, ya. Muy bien. Prenda su micro. A ver, Altamirano se encuentra. Sí, profesor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Alvarado. Presente, profesor. Ya. La señorita Mancio también. Muy bien, muchas gracias, señorita Mancio. Ya. Anaya. Señorita Ponte, intervino. Señorita Presente. Ponte. Ávila. Presente, profesor. Bendezú. Presente, profesor. Ya. Caballero, señorita Caballero Catherine. Presente, profesor. Ya. Cabezas. Presente, profesor. Ya. Caguana. Presente, profesor. Calle Cecil. Carvajal Galarza. Presente, profesor. Cárdenas Icho. Presente, profesor. Okay. Cari Guisado, Cari. Presente, profesor. Señorita Chávez Chirley. Presente, profesor. Ya. Chuchón Kevin. Chuquín Christopher. Presente, ingeniero. Ya. De lado, señorita, de lado Cintia. Presente, profesor. Ya. Helera Enrique. Presente. Ya. Espinosa Ricardo. Presente, profesor. Ya. Señorita Estrada Milagros. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Galvez Wilber. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Giral Luis. Presente, profesor. Ya. Gutiérrez Fausto. Presente, profesor. Ya. Jaro Luis. Presente, profesor. Jaro, ¿no? Jaro. Jara Antonio. Presente, profesor. Buenas Buenas noches. Mamani Wilmer. Ya. Mandujano, señorita Mandujano Berenice. Presente, profesor. Ya, okay. Morales José. Presente, profesor. Morillo Danfer. Morillo. Narva Fabián. Presente, profesor. Pasquel José. Presente, profesor. Paucar Wilmer. Presente, profesor. Ya, ok. Paulino, señorita Paulino Sheila. Presente, profesor. Villay Marco. Presente, profesor. Quispe Joseph. Presente, profesor. Quispe Estrada. Presente, profesor. Quispe Guamán. Presente, profesor. Ya. Ramos Manayay. Presente, Buenas profesor. Buenas noches. Reyes Brandon. Presente, profesor. Ya. Rosales Miguel. Rosales, presente, profesor. Sánchez Christopher. Sánchez. Intervino, ¿no? Intervino Sánchez, me envió un mensaje. Señorita Subauste Laura. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Zulca Damir. Presente, profesor. Buenas noches. Torres Jorge. Presente, profesor. Buenas noches. Vargas Eduardo. Vargas. Presente, profesor. Velázquez Moreno. Vargas, presente, profesor. Vargas presente. Velázquez Moreno. Velázquez, presente, profesor. Profesor, mi compañero Morillo se le fue el internet, pero sí estuvo al inicio de
la sesión, profesor. Morillo. Sí. Se le dio el- Ok, ya está Morillo. Vicaña, John. Vicaña presente, profesor. Y Arlequé, Arturo. Presente, profesor. Yucra, David. Yucra. Yupanqui, Piero. Ya, ok, Yupanqui. Profesor, Anaya presente también. Se me fue el internet. Yucra. Vamos a empezar de ver. Anaya, correcto. Cale. No está Cale. Chuchón, Kevin. Chuchón. Ingeniero, yo soy David Yucra. Ya, Yucra, correcto, ya, muy bien. Entonces solamente Cale y Chuchón nomás no está. Correcto. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces el día miércoles continuamos con un repaso de esta última parte para hacerle más la aclaración, ¿ya? El día miércoles. Buenas noches, hasta el miércoles. Buenas noches, profesor. Muchas Buenas noches, gracias. profesor. Buenas noches.